Bien, vamos a dar la resolución del ejercicio de ejemplo número 3 de la teoría 8 de arreglos. Este ejercicio tiene tres incisos. El primero de los incisos pide realizar un programa que permita el ingreso por teclado del número de alumnos y las notas obtenidas en ambos módulos de una materia para un total de 100 alumnos. Para cada alumno, el programa deberá determinar además el estado de aprobación. Y ahí se indican los tres posibles estados: desaprobado, aprobado y promocionado, y cuáles son las condiciones para caer en cada uno de esos estados. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de este inciso? Nos pide hacer un programa en el cual tenemos que manejar datos de 100 alumnos, y para cada uno de los alumnos tenemos que ingresar por teclado tres datos de interés. Uno es el número de alumno, otro es la nota del módulo 1, la nota del módulo 2 de la materia, y luego hay un cuarto dato de interés de cada alumno que se va a calcular a partir de los datos anteriores. Entonces lo que tenemos es que cada alumno va a tener cuatro variables que están relacionadas entre sí. Una es el número de alumno, que es un número entero. Tenemos las dos notas, que son números reales, las podemos representar tranquilamente con un float, no hace falta usar double. Y el estado, que es uno de tres valores. Por lo tanto, vamos a usar una variable entera también para representarlo. Ahora, nosotros no tenemos que representar los datos de un solo alumno, tenemos que representar los datos de 100 alumnos distintos. Entonces, es aquí donde se nos tiene que prender la lamparita y darnos cuenta de que en un ejercicio de este tipo es imperativo el uso de arreglos, porque tenemos que manejar muchos datos, una colección de datos bastante grande en este caso, que comparten un tipo. O sea, tenemos 100 números de alumno distintos, son todos del mismo tipo entero, 100 notas para el módulo 1, 100 notas para el módulo 2 y 100 estados de aprobación. Entonces, lo que se usa cuando hay que manejar tantos datos, que además de que son muchos datos, porque son 100 alumnos, son 4 datos por alumno. Lo que se usa en estos casos es lo que se denominan arreglos paralelos. Es decir, se hace un arreglo por cada valor a representar. Se hace un arreglo para el número de alumnos, se hace un arreglo para la nota del módulo 1, la del módulo 2 y para el estado, y van a estar relacionados los datos que tienen el mismo índice. Es decir, todos los elementos de estos cuatro arreglos que tengan el índice 0 van a referirse al mismo alumno. Los que tengan el índice 1 van a referirse a otro alumno, y así sucesivamente. A esto se lo denomina en la jerga de la programación arreglos paralelos. Bien, entonces vamos a partir de un proyecto en blanco y vamos a empezar a resolver el primer enunciado. Entonces, como dijimos, vamos a tener cuatro arreglos de 100 elementos cada uno. Lo que conviene, ya lo hemos mencionado en algún otro ejercicio, es definir una constante simbólica para indicar el tamaño. Entonces vamos a usar esa constante en la declaración de todos los arreglos. Declaramos los cuatro arreglos que hemos mencionado: uno de tipo entero sin signo para el número de alumnos, dos de tipo float y otro de carácter, pero vamos a usarlo como un entero que puede representar de 0 a 255, ya que no va a tener signo. Acuérdense que para el estado vamos a usar solamente tres valores distintos: uno para representar el estado desaprobado, otro para el estado aprobado y otro para el promocionado. Bien, una vez declarados los arreglos, lo que se pedía en el enunciado era ingresar los valores del número de alumnos, de la nota y las notas de ambos módulos para cada alumno. Y después vamos a ver el tema de calcular el estado de aprobación. Entonces, lo primero que vamos a usar es un bucle que recorra desde el primer elemento hasta el último, o sea, hasta tan menos 1, se va a ir incrementando de a 1. Y dentro de ese bucle vamos a poner las instrucciones necesarias
para solicitar el ingreso de cada uno de los datos y la lectura. Bueno, hasta aquí tenemos una parte del inciso A resuelta. Nos falta declarar la variable i, que la vamos a usar como contadora de bucle. Y como recomendamos siempre en la cátedra, una vez que uno avanza un poquitito, conviene ir probando lo que hizo para detectar posibles errores. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, la forma más sencilla, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que probar? Que se estén pudiendo ingresar bien los valores en cada una de las variables, que lo que se tenga de mostrar en pantalla se muestre bien. Y bueno, lo vamos a poder mostrar eso o en el mismo for, podemos poner un printf para cada alumno ingresado, después mostrar los datos, o podemos hacer otro for que también vaya de 0 hasta tan menos 1. Dentro de este bucle vamos a poner un printf que muestre los datos ingresados para cada uno de los alumnos. Y bueno, estamos en condiciones de compilar y correr, pero bueno, va a ser una prueba bastante tediosa porque son 100 elementos. Lo que vamos a hacer es reducir la prueba a 4 elementos para que sea manejable y con eso ya nos hacemos una idea si las cosas van andando bien o no. Entonces, compilo y corro. Lo primero que veo es que no se están mostrando los acentos que yo puse para que imprime en el printf. Eso ya sabemos cómo corregirlo, lo vamos a corregir después de probar el resto. Bueno, primer alumno le voy a poner número de alumno 1, nota del primer módulo 4.5, nota del segundo módulo 5.8. Vemos acá tampoco se están mostrando bien los acentos. Alumno 2, bueno, 6 y 9. Alumno 3, 5 y 9. Alumno 4, 3 y 4. Y vemos la tablita donde podemos verificar los valores que ingresamos para cada variable. Y está funcionando bien, así que nos podemos quedar tranquilos que al menos el bucle de lectura anda. Lo que tenemos que hacer ahora es corregir el tema de que no se están mostrando los acentos. Para eso tenemos que incluir siempre el archivo de cabecera locale.h. Lo recomendable es que la primera instrucción del programa sea setLocale, pasándole como parámetro esta constante que va a aplicar la configuración en castellano a la escritura de caracteres. Vamos a compilar y correr de vuelta. Y ahora vemos que efectivamente se están mostrando bien los caracteres acentuados. Y ahora vemos que se muestra bien todo lo que, como lo queríamos mostrar. Bien, la siguiente parte del enunciado pedía calcular el estado de aprobación de cada alumno. El estado de aprobación de cada alumno depende de las condiciones descriptas en el enunciado. Desaprobado es cualquier alumno que en alguno de los dos módulos tenga una nota menor que 4. Aprobado es un alumno cuyas dos notas son mayores o iguales que 4, pero el promedio no alcanza el 6. Y promocionado es alguien que tiene ambas notas individuales mayor o igual que 4 y su promedio mayor o igual que 6. Entonces, vamos a escribir estas condiciones. Lo que hacemos en primera instancia es verificar si el alumno desaprobó, ya sea o porque se sacó menos de 4 en el primer módulo o menos de 4 en el segundo. En ese caso, asignamos el valor 0 al estado, que va a ser un indicador de haber desaprobado. Si no desaprobó es porque o está aprobado o está promocionado, y eso va a depender del promedio. Entonces, el promedio está calculado en esta condición. Si ese promedio es menor que 6, el estado va a ser 1, que va a corresponder a un estado
aprobado pero no promocionado. Y si no, quiere decir que el promedio es 6 o mayor que 6. Entonces se asigna un 2 que va a corresponder a un estado promocionado. Yo lo escribí así para mostrarles cuál es la idea, pero en la práctica uno no suele dejar números sueltos adentro de un programa. Es una mala práctica de programación porque ahora lo acabamos de discutir, sabemos qué significa cada cosa, pero ni siquiera hicimos un comentario en el programa. Mañana agarramos este código y vamos a estar un ratito intentando entender qué era esto hasta acordarnos, y en una semana ya no nos vamos a acordar nada. Entonces, lo que suelen usarse acá son constantes simbólicas, como la que se usa para declarar los arreglos y su tamaño. Yo puedo asignarle, en lugar de números, constantes que tengan un significado más apreciable cuando uno inspecciona el código. Y luego, en lo que resta del código, voy a trabajar con esas constantes. Entonces, lo que tengo que hacer es definirlas al principio del programa junto con las otras definiciones que tenga. Entonces, una vez definidas, ya esas etiquetas que tenemos en el código, cuando se compile, van a ser reemplazadas por un valor que, como programadores, ya no nos interesa tanto el valor porque vamos a trabajar con las etiquetas directamente. Bueno, esto lo voy a querer probar también, así como probé la lectura correcta de los valores que se ingresan por teclado. Me gustaría probar que esté calculando bien, no cometer ningún error ahí. Entonces, acá junto con el cartelito que mostraba para cada alumno el valor ingresado, voy a mostrar el estado de aprobación, y como tengo que distinguir entre tres valores distintos, voy a usar un switch en cada uno de los posibles valores para el estado. Voy a imprimir en cada uno de los valores posibles para el estado, voy a imprimir un cartelito indicando al final de la misma línea. Fíjense que yo en este printf no salté de línea, entonces en la misma línea voy a poner a continuación el estado del alumno para verificar que la lógica esté funcionando bien y se calcule bien. Lo volvemos a correr. Vamos a poner al primer alumno en condición de desaprobado, al segundo alumno en condición de aprobado, al tercer alumno lo vamos a hacer promocionar y al cuarto alumno también lo vamos a hacer promocionar. Ahora vamos a la tabla y vemos efectivamente que el alumno 1 aparece como desaprobado, el alumno 2 como aprobado y los otros dos como promocionados. Con esto validamos la lógica. En realidad, para validar algo habría que hacer muchas más pruebas, pero bueno, nos da un indicio de que a priori parece estar andando bien todo. Con esto tenemos resuelto en esta parte del código el inciso A, que sería este for de lectura y el cálculo del estado, junto con las declaraciones de los arreglos. En el inciso B pide que al finalizar el programa se muestre una lista con el número de alumnos y el promedio de los alumnos únicamente promocionados. Entonces voy a aprovechar este for que tengo acá, que lo usé para chequear lo anterior. Ahora, fíjense que en realidad lo que tengo que hacer es mostrar el número de alumnos, que lo estoy mostrando acá, y el promedio de los que están promocionados. Este switch no me interesa porque no voy a mostrar el estado, simplemente ya sé que voy a trabajar con alumnos promocionados. Y acá voy a mostrar el promedio, que va a ser un valor real. Entonces vamos a dejar el cartelito así: número de alumno, %U. Este %U sirve para mostrar un valor sin signo. La tabulación, para que quede ordenadito en forma de tabla lo que imprimamos.
promedio 2 puntos y el promedio. Entonces acá en vez de mostrar M1 y M2, lo que voy a hacer es hacer la cuentita del promedio. No hace falta que lo calculen y lo guarden en una variable especialmente para calcular el promedio. Directamente pueden poner acá la expresión que calcula el promedio en base a las notas de ambos módulos y queda ahí. Ahora, esto que tenemos acá va a mostrar número de alumno y promedio de todos los alumnos que tengamos cargados en nuestra basecita de datos. Y lo que tenemos que hacer es filtrar solamente los promocionados. Entonces, simplemente voy a poner un condicional, una selectiva simple, que verifique el estado del alumno en el índice I y que este sea igual a promocionado. Como les decía, solo tengo que programar usando estas etiquetas. No hace falta que conozca cuáles son los números que hay detrás de esas etiquetas. Después el compilador se encarga de reemplazarlo. Bueno, entonces este sería el inciso B. Vamos a probarlo. Vamos a hacer promocionar a los dos últimos igual que hoy y los dos primeros van a estar en otro estado. Entonces, alumno 1, vamos a hacerlo aprobar. Alumno 2, vamos a hacerlo desaprobar. Alumno 3, este tiene que promocionar para poder mostrarlo en la tabla. Promedio 650. Y alumno 4, este vamos a hacerle que tenga un promedio de 850. Y efectivamente, la tablita que construimos abajo nos muestra el alumno 3 con un promedio de 650 y el alumno 4 con un promedio de 850. Obviamente hay que resolver cuestiones estéticas de que no se impriman tantos decimales. Eso lo pueden hacer poniendo entre el % y la F en el especificador de formato del float, punto, y podemos ponerle un 2 para que muestre dos decimales nomás. Ahora déjenme realizar el inciso C. Fíjense lo que nos dice el inciso C. En realidad 100 va a ser el máximo de alumnos que pueda tener la materia y la cantidad efectiva de alumnos varía cada año. Modifique el programa para que el usuario pueda ingresar solo la cantidad necesaria de alumnos. Bueno, esto es un caso típico cuando uno trabaja con arreglos, que uno tiene que definir el tamaño del arreglo, lo tiene que definir en tiempo de programación o tiempo de compilación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno aprieta la ruedita de compilar, el compilador tiene que tener toda la información necesaria para resolver el tamaño del arreglo. Entonces, una estrategia que se usa es ver cuál va a ser la cantidad de alumnos máxima que uno va a querer almacenar en una base de datos como esta. Supongamos que el pico de alumnos de una cátedra va a ser 100, entonces nosotros vamos a diseñar la solución para 100 alumnos, esperando en realidad que un año sean 70, otro 85, otro 92 y en el pico de la cantidad de inscriptos sea 100. Pero bueno, el programa que tenemos es muy tosco porque obliga a que supongamos que un profesor es el que carga los datos, obliga a que el profesor cargue los datos de 100 alumnos distintos cuando por ahí en realidad tiene 75. Bien, para no hacer tan rígida la estrategia de dimensionar para el pico y no obligarle al usuario a tener que ingresar más valores de los que realmente tiene para trabajar, la otra estrategia que se toma, en conjunto con la de dimensionar para el pico, es pedirle al usuario que ingrese la cantidad de elementos con las que, en este caso la cantidad de alumnos con los que desea trabajar. Es decir de qué tamaño efectivo va a ser el arreglo. En este caso voy a declarar una variable entera sin signo de tipo char, o sea, el usuario va a poder meter un valor entre 0 y 255. La realidad es que no puede poner más de 100, habría que validarlo esto, pero bueno, en lo que respecta a este ejemplo no lo vamos a hacer, les queda como ejercicio a los alumnos que sí quieran
probar, validar todos los valores en realidad que se ingresan. Pueden después mandarlo a través del foro para que lo chequeemos a ver si lo hicieron bien. Entonces vamos a aclarar una variable tam en minúscula. Este tam en minúscula es completamente distinto de este tam en mayúscula, son dos cosas distintas para el compilador. Tam minúscula es una variable de tipo unsigned char y tam mayúscula es una constante simbólica que representa el 100. Y le vamos a pedir al usuario que ingrese entonces la cantidad de elementos con los que va a trabajar. En este caso van a ser alumnos. Lo que tenemos que cambiar entonces es, a continuación de este ingreso por parte del usuario, de esta entrada, tenemos que cambiar los lugares donde aparece la constante simbólica tam, que representa el tamaño completo del arreglo, y poner en su lugar la variable tam minúscula, que va a representar un tamaño equivalente del arreglo con la cantidad de datos que realmente van a ser ingresados. Esto equivale a decir, bueno, de toda esta longitud que tienen los arreglos, que va a ser 100, en realidad me voy a quedar solo con los elementos que están a la izquierda de esta línea, y esa va a ser la longitud efectiva o equivalente del arreglo que use. Bueno, entonces una vez cambiada el límite de iteración nomás, que es lo único que hay que modificar, tanto en este bucle que es el que pide los datos, como en este otro bucle que es el que va a procesar y hacer un filtrado de la información y mostrarnos el promedio. Vamos a compilar y ejecutar. Ahora tengamos cuidado, los arreglos son de 100 elementos, ya no son de 4 como lo hicimos hoy para probar. Yo ahora le voy a poner la cantidad de elementos con los que voy a trabajar, le voy a poner un número acotado, 3, y vamos a ver si se cumple. Vamos a hacerlo desaprobar, a este lo hacemos aprobar y al tercero lo hacemos promocionar. Bueno, efectivamente me pidió 3 elementos nomás y el único que promocionó es el tercero, así que me lo muestra acá en esta tablita de abajo. Y bueno, finalmente entonces cumplimos con los 3 incisos y bueno, cualquier duda que tengan pueden consultar a través del foro.